Aquella mañana, en la zona más exclusiva de las lomas de Chapultepec, el destino estaba a punto de dar una lección que nadie olvidaría jamás. Esperanza, con sus manos gastadas por el jabón y el esfuerzo, guardaba un secreto que la soberbia de sus patrones no les permitía ver, un misterio oculto entre las sábanas de una habitación olvidada por todos menos por ella. Dicen que las paredes hablan, pero en esa mansión de mármol frío, el silencio de una anciana gritaba una verdad que el dinero no podía comprar y que pronto estallaría frente a los ojos del hombre más poderoso de la ciudad. Mientras el sol de la capital mexicana golpeaba los ventanales blindados de la propiedad, Esperanza caminaba con la cabeza baja, cargando el peso de una injusticia que ya no podía sostenerse por más tiempo. Ella era solo la mujer de la limpieza a los ojos de los demás, alguien invisible que movía el trapeador sin voz ni voto, pero su corazón latía con la fuerza de los antiguos robles de su natal Oaxaca. La elegancia de las paredes decoradas con arte moderno contrastaba violentamente con la sencillez de su mirada, una mirada que pronto dejaría de pedir permiso para mostrar la realidad de lo que ocurría en la oscuridad. Nadie imaginaba quién era ella realmente, ni el conocimiento que escondía bajo su uniforme desgastado, pero impecablemente limpio. La arrogancia de quienes habitaban esa casa les impedía notar que la vida de la matriarca de la familia dependía exclusivamente de la bondad de esta mujer humilde. El escenario estaba listo para una revelación que sacudiría los cimientos de esa fortuna, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda en los apellidos, sino que se demuestra en el cuidado silencioso hacia los más vulnerables cuando nadie más está mirando para aplaudir. Antes de continuar con esta historia que nos enseña el valor de la gratitud y el respeto, dígame por favor aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué rincón de nuestra querida República Mexicana o de qué parte del mundo nos está escuchando hoy? Para nosotros es un honor saber que estas historias de valor y dignidad llegan a personas de gran corazón como usted, así que no olvide escribir su lugar de origen y acompañarnos hasta el final de este relato que está por cambiarlo todo. El aire en la elegante mansión de las lomas de Chapultepec era pesado, cargado de un perfume caro que intentaba ocultar la soledad de sus pasillos inmensos. Sin embargo, al entrar en la recámara de doña Imelda, la atmósfera cambiaba por completo, pues el suave aroma del café de olla con canela y el destello de las veladoras a la Virgen de Guadalupe recordaban que allí todavía latía un corazón mexicano. Esperanza Villalobos cruzaba ese umbral cada mañana con la devoción de quien entra en un templo, sabiendo que su presencia era el único puente entre la anciana y la dignidad que su propia familia le negaba entre paredes de cristal y mármol importado. Esperanza era una mujer de manos curtidas por el trabajo duro, pero con una suavidad en el trato que solo poseen quienes han dedicado su vida a servir con amor verdadero. Sus manos, que alguna vez sanaron enfermos en su lejano pueblo de Oaxaca antes de buscarse la vida en la gran capital, ahora se conformaban con sostener un trapeador para ganar la lana necesaria para sobrevivir día con día. A pesar de sus ropas desgastadas y el cansancio que reflejaban sus ojos tras largas horas en el transporte público, ella mantenía la frente en alto, poseyendo esa elegancia natural de nuestra gente de campo que no necesita de lujos para brillar con luz propia. Mientras tanto, en el comedor de caoba, Alejandro, el hijo de doña Imelda, revisaba documentos sin levantar la vista de su teléfono, totalmente ajeno al drama que se gestaba bajo su propio techo. Él se había convencido de que el dinero podía sustituir su presencia, enviando cheques mensuales para pagar lujos que su madre ya no podía disfrutar y empleadas que nunca duraban por el mal trato de su esposa. Vanessa, la nuera, era quien realmente movía los hilos en la casa,
una mujer que medía el valor de las personas por la marca de sus zapatos y que veía en la fragilidad de su suegra un estorbo para su vida social. Vanessa entró en la habitación de la anciana como una ráfaga de viento gélido, interrumpiendo el momento de paz en el que Esperanza le acomodaba las almohadas a la enferma con infinito cuidado. Con un gesto de asco evidente, la joven miró a la trabajadora y, con una voz cargada de veneno, le preguntó por qué estaba perdiendo el tiempo en lugar de estar sacando brillo a los pisos de la entrada como se le había ordenado. Esperanza, con la voz tranquila pero firme, respondió que la señora Imelda necesitaba un momento de compañía y consuelo, pero sus palabras solo sirvieron para encender aún más la furia de una mujer que no entendía de compasión. En un arranque de prepotencia, Vanessa vio un pequeño ramo de flores silvestres que Esperanza había traído con sus propias manos y lo arrebató del buró con un desprecio absoluto. ¿Crees que este mugrero tiene lugar en mi casa? Gritó con soberbia mientras arrojaba las flores al suelo y las pisoteaba con sus tacones de diseñador ante la mirada aterrorizada de la pobre anciana. La humillación fue pública, pues los otros empleados observaban desde el pasillo cómo la patrona ordenaba a Esperanza que se limitara a limpiar el suelo y que no volviera a ensuciar el cuarto con sus cosas de gente pobre, recordándole que ella solo era una empleada más. La injusticia quedó flotando en el aire como una bofetada invisible que dolió más que cualquier golpe físico, dejando a Esperanza con el corazón apretado por la impotencia. Ella sabía que su trabajo pendía de un hilo, pero lo que más le pesaba era ver las lágrimas rodar por las mejillas de doña Imelda al presenciar cómo trataban a la única persona que la cuidaba con cariño. Y usted, que nos escucha con el corazón en la mano, ¿qué habría hecho en su lugar ante tal desprecio? Dígame en los comentarios si cree que Esperanza debería aguantar esto o defenderse. Su opinión es muy importante para nosotros. Esperanza sabía que su situación pendía de un hilo muy delgado, pues Vanessa ya no ocultaba su deseo de verla fuera de la casa. La lana que ganaba cada quincena, ese dinero sagrado que mandaba puntualmente a su pueblo para que su hijo joven pudiera terminar sus estudios y tener un futuro mejor, era su único sustento, pero ahora el miedo a quedar en la calle se mezclaba con una angustia mucho más profunda. Si ella era despedida, ¿quién le daría sus medicinas a doña Imelda con la paciencia necesaria? ¿Quién se daría cuenta si su respiración se volvía pesada en medio de la noche? El tiempo se agotaba y la amenaza de Vanessa de llamar a una agencia de seguridad para sacarla a la fuerza retumbaba en sus oídos como un eco de fatalidad inminente, recordándole que en ese mundo de lujos su voz valía muy poco. Pero lo que realmente le helaba la sangre era el plan que escuchó accidentalmente detrás de las puertas cerradas de la biblioteca. Vanessa estaba presionando a Alejandro para firmar unos papeles que trasladarían a doña Imelda a un asilo lejano, un lugar frío y distante donde nadie escucharía sus historias de juventud ni le prepararía su caldito de pollo cuando le fallaran las fuerzas. Esperanza entendió que no solo estaba en juego su empleo y su honra, sino la vida misma de la mujer que ya quería como a una madre. El plazo era de apenas 3 días, el tiempo que tardarían en procesar el ingreso de la anciana, y la urgencia quemaba en el pecho de la trabajadora como un fuego que le exigía actuar antes de que la última chispa de alegría se apagara para siempre en los ojos de su querida patrona. La dignidad de Esperanza se encontraba bajo ataque constante, pero su honor de mujer trabajadora y su conocimiento del pasado le prohibían rendirse. Sabía que doña Imelda estaba perdiendo peso peligrosamente porque Vanessa, por pura negligencia y prisa por irse a sus eventos sociales,
omitía las comidas más importantes del día, asegurando falsamente que la anciana simplemente no tenía hambre. Con cada minuto que pasaba, la salud de la señora se deterioraba bajo el descuido de su propia familia, y Esperanza sentía que si no hacía algo drástico, cargaría con esa culpa el resto de su vida. El drama se intensificaba en los pasillos de la mansión, donde el silencio de la indiferencia de Alejandro se convertía en el cómplice más peligroso de la crueldad de su esposa, poniendo en riesgo el último suspiro de una mujer que solo necesitaba un poco de amor. Vanessa redobló la vigilancia, prohibiendo que Esperanza subiera comida al segundo piso sin su supervisión directa, intentando aislar a doña Imelda por completo. Pero Esperanza, con esa astucia que solo da la necesidad y el amor, aprovechaba los largos ratos que la patrona pasaba frente al espejo para entrar por la puerta de servicio con un tazón de caldo de pollo bien calientito. El vapor del caldo, con su toque de cilantro y ajo, devolvía poco a poco el brillo a las mejillas de la anciana, quien recibía cada cucharada como una caricia al alma. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, Esperanza se ocultaba tras las pesadas cortinas, con el corazón saltándole en el pecho, rogando a la Virgencita que no la descubrieran antes de que la señora terminara de alimentarse. Un día, Vanessa la atrapó saliendo del cuarto y la sujetó del brazo con una fuerza que buscaba humillarla frente a los demás empleados. ¿Qué onda contigo, Esperanza? ¿Acaso no entiendes que no tienes permiso de entrar aquí sin que yo te vea? Le espetó con desprecio, lanzando una mirada de asco a la bandeja vacía que la mujer intentaba ocultar. Esperanza, manteniendo la calma que solo la integridad puede dar, la miró fijamente y le respondió con respeto pero con una firmeza que descolocó a la joven. Señora, el hambre no espera a los permisos, y doña Imelda se está consumiendo frente a sus ojos por falta de atención. La respuesta solo provocó que Vanessa soltara una carcajada burlona, burlándose de los remedios de pueblo de la empleada. Sin que nadie se diera cuenta, Esperanza aplicaba sus conocimientos de enfermería que traía desde las sierras de Oaxaca, donde alguna vez fue la única esperanza de su comunidad. Ella notó de inmediato que las dosis de las pastillas que Vanessa dejaba en el buró estaban equivocadas y que la falta de hidratación estaba nublando la mente de la anciana de forma artificial. Con la paciencia de un ángel, comenzó a administrarle los líquidos necesarios y a masajear sus piernas cansadas para evitar las llagas del abandono. Cada pequeño movimiento de doña Imelda era una victoria silenciosa contra la tiranía de la nuera, quien seguía convencida de que la anciana estaba en sus últimos días por causas naturales y no por su propia negligencia absoluta. Para poder comprar los suplementos vitamínicos que la señora necesitaba con urgencia, Esperanza tuvo que apretarse el cinturón aún más, gastando la poca lana que le quedaba para sus propios pasajes y comidas. Ella sabía que si Alejandro se enteraba de que ella estaba comprando medicinas por fuera, podría pensar lo peor, pero su compromiso moral era mucho más fuerte que cualquier miedo al qué dirán. Mientras tanto, en la sala, Vanessa ya estaba empacando las pertenencias de la suegra, mofándose de lo fácil que sería quedarse con el control total de la mansión. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, mientras Esperanza resistía los insultos constantes, chambeando el doble para que nadie sospechara de su plan secreto de salvación. Pero nadie en esa casa podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de ese uniforme de limpieza desgastado, había una verdad oculta que cambiaría el destino de todos para siempre. El secreto de Esperanza estaba a punto de ser expuesto, y el tiempo se le terminaba a Vanessa para seguir ocultando su verdadera cara de crueldad. Cuénteme, ¿y usted qué habría hecho en su lugar? ¿Se arriesgaría a perder su único trabajo por salvar a alguien que no es de su familia? Dígame su opinión aquí abajo en los comentarios, porque queremos leer lo que piensa de este sacrificio tan grande que nace del corazón. Alejandro regresó de su viaje de negocios antes de lo esperado, entrando a la casa en un silencio absoluto,
con el cansancio de los aviones y las juntas todavía en el cuerpo. Al acercarse a la recámara de su madre, se detiene en seco, pues no escucha los quejidos de dolor ni el silencio sepulcral que solía habitar ese pasillo desde que la enfermedad se agravó. En su lugar, percibe un aroma familiar y reconfortante a hierbabuena y pollo, un olor que lo transporta de golpe a su infancia en el pueblo de sus abuelos. Con el corazón latiéndole a prisa, empuja la puerta lentamente, temiendo encontrarse con una escena de tragedia, sin imaginar que lo que vería cambiaría su percepción de la realidad para siempre. La luz del sol entraba a raudales, iluminando una habitación que ya no parecía una sala de hospital fría y olvidada. Allí estaba doña Imelda, sentada en un sillón cerca de la ventana, con el cabello impecablemente peinado y una sonrisa que Alejandro no veía desde hacía años. A su lado, Esperanza le sostenía la mano con ternura, mientras Vanessa, que acababa de entrar por la otra puerta, se veía pálida y desencajada al ver a su esposo allí. El millonario se quedó mudo al ver a su madre recuperada, casi como por milagro, y fue entonces cuando Esperanza, con una dignidad que le nacía del alma, sacó de entre sus ropas una pequeña libreta y un documento amarillento que guardaba como su tesoro más preciado. Con la mano firme y la mirada limpia, Esperanza le entregó a Alejandro su diploma original de enfermería comunitaria de la Universidad de Oaxaca, un título que había ocultado por humildad, pero que ahora era su escudo de justicia. Junto al diploma estaba la bitácora detallada de cada hora, cada comida y cada medicina que ella misma había comprado con su propia lana, porque Vanessa se negaba a dárselas siguiendo las órdenes médicas. El documento mostraba con una caligrafía impecable cómo la nuera había intentado debilitar a la anciana, reduciendo sus raciones de comida y alterando los horarios de sus fármacos para forzar su traslado, una prueba irrefutable de que la salud de doña Imelda no era obra del destino, sino del descuido planeado. El choque en el rostro de Alejandro fue total, pasando de la incredulidad a una rabia contenida que hacía vibrar las paredes de la mansión de las Lomas. Miró a Vanessa, quien intentaba balbucear excusas sin sentido tratando de culpar a la sirvienta, y luego volvió a ver a Esperanza, dándose cuenta de que la mujer que él consideraba una simple trabajadora manual era en realidad un ángel con el conocimiento médico para salvar lo que él más amaba. La evidencia era física y tangible. La vitalidad de su madre y el registro minucioso de su recuperación eran el resultado de un amor profesional que su propia familia no fue capaz de brindar, exponiendo la verdadera identidad de Esperanza ante todos. Lo que viene a continuación le va a sorprender de una manera que no se imagina, pues la justicia está a punto de cobrarse cada una de las lágrimas de doña Imelda y cada desprecio que Esperanza tuvo que soportar en silencio por semanas. Estamos llegando al momento más intenso de esta historia, el clímax que pondrá a cada quien en su lugar, así que si este relato ya le ha tocado el alma y le ha hecho recordar el valor de nuestra gente trabajadora, le pido que deje su gusta y se suscriba ahora mismo al canal para que no se pierda ni un segundo del final. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que demuestran que el bien siempre triunfa. Alejandro tomó el diario de cuidados con las manos temblorosas, leyendo cada anotación que Esperanza había hecho con una precisión profesional que Vanessa jamás podría igualar. La furia se encendió en sus ojos mientras comparaba las mentiras que su esposa le decía por teléfono con la realidad plasmada en aquellas páginas llenas de amor y conocimiento médico. Vanessa intentó acercarse, fingiendo una preocupación que ya no tenía lugar, pero Alejandro la detuvo con un gesto gélido, ordenándole que guardara silencio mientras el peso de su negligencia caía sobre ella como una losa de concreto. El silencio en la habitación era tan denso que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, marcando el fin de la farsa que había durado demasiado tiempo.
Entonces, con una voz que no admitía réplicas, Alejandro se giró hacia su esposa y le arrebató el juego de llaves que colgaba de su cinturón de diseñador, el símbolo del poder que ella tanto presumía. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con la mujer que me dio la vida? Preguntó él con un dolor que le quebraba el alma, mientras señalaba la evidencia del abandono que doña Imelda había sufrido bajo su cuidado. Vanessa, al verse acorralada y sin argumentos frente a la prueba irrefutable de la bitácora de Esperanza, soltó una carcajada nerviosa que rápidamente se convirtió en un llanto fingido, pero ya era demasiado tarde para sus manipulaciones. El hombre que ella creía tener bajo su control finalmente había abierto los ojos a la maldad que habitaba en su propia cama. La justicia llegó de forma implacable cuando Alejandro señaló la puerta principal y con un tono firme que resonó por toda la estancia, le exigió a Vanessa que tomara sus cosas y se marchara de la mansión en ese mismo instante. Los empleados que antes bajaban la mirada ante los gritos de la patrona, ahora observaban con asombro cómo la soberbia de la joven se desmoronaba ante la verdad revelada por una humilde mujer de Oaxaca. Vanessa salió de la recámara arrastrando su orgullo herido, mientras la vergüenza pública se reflejaba en los rostros de quienes habían sido testigos de su tiranía. En ese momento, el lujo de las lomas de Chapultepec dejó de ser un refugio para la arrogancia, convirtiéndose en el escenario de una redención necesaria que le devolvió el aire a la casa. Mientras Vanessa bajaba las escaleras envuelta en un mar de humillación, Alejandro se arrodilló frente a Esperanza, tomando sus manos ásperas y cansadas con un respeto que nunca antes le había mostrado a nadie en su posición. Con lágrimas en los ojos, el millonario le pidió perdón por haber sido tan ciego y por permitir que una extraña cuidara de su madre mejor de lo que él mismo lo había hecho por años. La escena era poderosa y cargada de una emoción que trascendía las clases sociales. Un hombre poderoso reconociendo que la verdadera riqueza estaba en el alma de la mujer que limpiaba sus pisos. La paz comenzó a inundar la habitación de doña Imelda, quien veía con alivio cómo la justicia se manifestaba a través de la valentía de su fiel compañera de días difíciles. El clímax alcanzó su punto más alto cuando Alejandro anunció ante todo el personal de la casa que, a partir de ese momento, la jerarquía de la mansión cambiaría para siempre bajo nuevas reglas de respeto y gratitud. Esperanza ya no tendría que esconderse para alimentar a la señora ni usar sus pocos ahorros para medicinas, pues el dueño de la fortuna pondría todos sus recursos al servicio del cuidado real de su madre. La tensión se disipó para dar paso a un sentimiento de victoria moral que se sentía en cada rincón de la propiedad, dejando claro que la soberbia tiene un precio muy alto que tarde o temprano se debe pagar. El destino había dado un giro de 180 grados, colocando a la verdadera reina de la casa en el lugar que su bondad le había ganado. Pocos días después, la casona de las Lomas de Chapultepec parecía otra completamente distinta, pues el silencio gélido de la indiferencia fue reemplazado por el sonido reconfortante de la risa de doña Imelda. La anciana ahora pasaba sus tardes en el jardín, disfrutando del sol y del aroma de las jacarandas, mientras Alejandro, transformado por la dura lección recibida, decidió que su trabajo ya no sería la prioridad absoluta de su vida. Se sentaba a tomar un cafecito con las dos mujeres que le enseñaron que el tiempo es el regalo más grande que se puede dar, y Esperanza, vestida con un uniforme nuevo y digno, ya no bajaba la mirada, pues ahora era reconocida no como una simple empleada, sino como el pilar emocional que sostenía la alegría de ese hogar. El reconocimiento de Alejandro fue mucho más allá de las palabras bonitas, pues frente a todo el personal de la casa, nombró formalmente a Esperanza como la gobernanta general y cuidadora principal de la familia, con un salario que finalmente hacía justicia a su inmenso sacrificio y conocimiento. Además,
El empresario se comprometió ante notario a pagar todos los estudios superiores del hijo joven de Esperanza, asegurando que el esfuerzo de su madre tuviera la recompensa de ver a su sangre triunfar con todas las oportunidades que ella no tuvo. Aquella mañana, la justicia no solo entró por la puerta grande de la mansión, sino que se instaló en el corazón de un hijo que aprendió, tarde pero a tiempo, que la gratitud es la moneda más valiosa que un hombre puede poseer. Doña Imelda recuperó no solo su salud física, sino el brillo en sus ojos cansados, demostrando a todos que el mejor remedio para la vejez no son las clínicas costosas ni los aparatos modernos, sino el cariño y la atención de quien nos mira con respeto verdadero. Ella solía decir, con su voz suave pero llena de una nueva fuerza, que Esperanza era la hija que la vida le regaló en su momento más oscuro, una bendición que llegó desde las tierras de Oaxaca para recordarle que la bondad todavía existe en este mundo tan acelerado. La abuelita ya no temía a la soledad del olvido, pues sabía que mientras Esperanza estuviera a su lado, sus días estarían llenos de dignidad, de pláticas compartidas y de ese aroma a hogar que tanto había extrañado. Por otro lado, la historia de lo que realmente ocurrió dentro de aquellas paredes corrió como pólvora entre los círculos sociales más exclusivos, dejando a Vanessa con una mancha en su reputación que ninguna joya ni viaje costoso podría limpiar jamás. En nuestro México querido, el maltrato a los mayores es una falta que la sociedad no perdona fácilmente, y ella aprendió de la manera más amarga que la soberbia es un camino solitario que termina siempre en la más absoluta amargura. La vida, con su sabiduría infinita, puso a cada quien en el lugar que sus acciones labraron con el tiempo, demostrando que la verdadera elegancia nace de la compasión y la decencia, y no de una cuenta bancaria o un apellido de renombre. En aquel jardín lleno de flores y esperanza, todos los presentes comprendieron una lección universal que resuena profundamente en nuestras raíces. La verdadera riqueza no está en lo que se presume frente a los demás, sino en lo que se entrega de corazón a los que más lo necesitan. Esperanza Villalobos, la mujer que llegó a la gran ciudad con las manos vacías pero el alma llena de integridad, se convirtió en el ejemplo viviente de que la lealtad es un tesoro que no tiene precio. Aquella humilde trabajadora nos recordó a todos que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia o por el trabajo que realiza, pues detrás de un uniforme sencillo puede esconderse un alma noble capaz de salvar a una familia entera del abismo. Esta historia nos deja una enseñanza clara y poderosa para todos nosotros. Valoremos siempre a quienes nos cuidan con paciencia, a quienes nos sirven con una sonrisa honesta y, sobre todo, a nuestros abuelitos, que son la memoria y la sabiduría de nuestra nación. En un mundo que a veces parece haber perdido el rumbo por la ambición, actos como los de Esperanza nos devuelven la fe en nuestra gente y nos invitan a tratar a cada ser humano con la dignidad que se merece por el simple hecho de existir. Al final del camino, cuando las luces de las grandes mansiones se apagan, lo único que realmente queda es el impacto que tuvimos en la vida de los demás y el amor que fuimos capaces de sembrar. Y usted, mi estimado amigo, mi querida amiga que nos ha acompañado en este relato, ¿qué enseñanza profunda le deja esta historia de Esperanza y doña Imelda en el día de hoy? Me gustaría mucho leer su reflexión personal aquí abajo en los comentarios, porque sus palabras siempre nos inspiran a seguir compartiendo estas historias que nos tocan el alma y nos ayudan a ser un poquito mejores cada día. Si esta historia le conmovió el corazón y le hizo pensar en alguien especial que siempre está ahí para ayudar, le pido que la comparta ahora mismo con esa persona que también necesite escuchar este mensaje de humildad y de justicia. Muchas gracias por su tiempo y recuerde que la verdadera nobleza siempre encuentra su recompensa.